Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcial Durán Fernández, una cordial bienvenida en fin de semana. Hoy es el domingo 17 de septiembre del año 2023 y como siempre, diciendo que volvemos en cualquier momento, hoy cumplimos ese punto tan importante aquí en nuestro programa. Desde La Paz, Bolivia, quiero dar la cordial bienvenida a nuestro directo amigo y colega, el abogado Carlos Derpic Salazar, con quien también de manera periódica hacemos contacto aquí en Facetas para conocer puntos de análisis de coyuntura, sobre todo sus opiniones versadas, por cierto, que escribe en importantes diarios de nuestro país. Doctor Derpic, bienvenido a Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, en Potosí, Bolivia. Muchas gracias, doctor Iván Durán Marcel Fernández. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias una vez más, doctor. Me ha llamado la atención de manera positiva y creo que eso ha ocurrido con bastantes lectores cuando usted en esta semana que ya está concluyendo ha publicado en Columna Abierta un artículo muy importante que al parecer muchos de los bolivianos y bolivianas se han olvidado. Un artículo titulado En una pregunta y la autoestima, publicado en el matutino Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba, a propósito de lo que ha ocurrido con el fútbol, la pasión de multitudes, pero que tiene otro tipo también de orientaciones que, como en este caso usted muy bien ha puntualizado, creo que los bolivianos se han olvidado de la autoestima. Doctor, quiero que desarrolle de manera breve ese aspecto de su columna que me parece que es muy importante, reitero, publicado en el periódico Los Tiempos. Adelante, doctor. Con todo gusto. Bueno, a mí me sorprendió el domingo en la noche. Yo salí del edificio en que vivo a tirar basura y había unas personas ahí en el parqueo del edificio. El portero del edificio salió presuroso y volvió a entrar y me dice: oiga, va a pasar Messi. Y todos alistando sus celulares. Y claro, lo que ha pasado han sido varios buses, seguramente con los jugadores de la selección argentina adentro, pero en cuál estaría Messi y todos los demás, ¿no? Entonces yo le dije a don Eloy, el portero, Eloy Quecaño: le espero arriba, tengo que darle algo. Y cuando subí al piso en que vivo, pude ver desde las ventanas, no de mi departamento, sino del pasillo, infinidad de carros policiales y de ambulancias escoltando a los buses de los jugadores argentinos. Nadie lo ha visto a Messi, han visto un bus en el cual habrá pasado. Y los días posteriores fui viendo también el día del partido, el día martes, la pasarela que hay en la calle 2, por la que se accede a la Universidad Católica Boliviana, llena de gente esperando lo mismo. En el interín pasó el bus de la selección boliviana y yo levanté mis manos, arengué, viva, adelante, no sé qué. Inútilmente, ¿no es cierto? Porque nuestro fútbol es malísimo, pero de eso podemos hablar después. Pero veía ahí en la calle, por ejemplo, había un niño con su polera verde de la selección boliviana y sujetando en sus manitos una polera de Messi. Entonces yo digo, bueno, por supuesto, este señor es considerado el mejor futbolista en la actualidad. Hay otros grandes futbolistas, Cristiano Ronaldo, por ejemplo. La selección argentina es campeona del mundo, efectivamente, su fútbol es muy superior al boliviano, pero no sé en qué medida sea adecuado que las personas hagan esto que han hecho. Tienen todo el derecho, porque hay muchos que están reclamando el derecho de hacer barra por quien quieran. Sí, pero está jugando nuestro país. Y a nivel de fútbol, fíjese, yo creo que el año 93, hace 30 años, creo que fue el 19 de septiembre, estamos a 2 días de eso, nos clasificamos al Mundial con un equipo muy bueno, grandes jugadores, creo que la estrella era Echeverry en aquel momento. Estaban, bueno, todos los otros que conocemos, y hemos tenido muy buenos futbolistas, grandes futbolistas. El maestro Víctor Agustín Ugarte, que jugó en Argentina, país en el cual lo trataban de indio, San Lorenzo de Almagro.
Messi, no sé si se ha enterado, usted puede revisar el diario deportivo Olé. Messi no ha estado ni en el banco de suplentes, pero ha entrado como aguatero del equipo argentino porque no quería estar en la tribuna con los bolivianos. Eso es lo que dice Olé. El gran Messi gambetea a todos hasta para llegar al banco de suplentes, decía. Entonces hay un desprecio de los argentinos hacia los bolivianos y no me parece que tengamos que pasar al extremo de adularlos desconociendo los méritos que tenemos y como si no tuviéramos dignidad. Y en esto, naturalmente, metió la pata y terriblemente el alcalde de La Paz, Iván Arias, con sus letreros y carteles. Lo mismo que hizo el expresidente Evo Morales el 2013 cuando bajó al vestuario argentino a regalarle un poncho, no sé qué, a Messi, que lo recibió semidesnudo. Todo un presidente del Estado plurinacional, líder espiritual de los indígenas del mundo, adulando a un futbolista que es un ser humano como todos nosotros, y a él y a todos nosotros, como puse en el artículo, el día de nuestra muerte, un pedazo de tierra no será suficiente porque nos cubrirá toda, como dijo San Ambrosio de Milán hace muchísimos años. Entonces, esto que me lleva a pensar que no ocurre solo con el fútbol, estimado doctor. Recuerde usted cuando los norteamericanos llegaron a Potosí para aplanar el cerro Patipati. El primer año no salían, el segundo año vieron que los potosinos no éramos terroristas y salieron, hacían de las suyas, y cómo la gente los miraba, mirá, qué grandote, sus ojos, su cabello, tal y cual. Incluso en la entrada de Chotillos hubo uno que tanto seco que ingirió, vomitó en las caras de los pobladores potosinos, pero era el gringo, ¿no es cierto? El gringuito. Entonces pasa con todo. Yo creo que en una segunda intervención voy a rememorar algunas de las cosas que tenemos, no solo en fútbol. Tenemos que pensar eso. No somos peores que nadie. Tampoco iremos al otro extremo. No somos mejores que todos. Tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras grandes cosas, nuestras grandes miserias, pero aquí estamos en este planeta. Creo que eso es lo que hay que rescatar. Hay algo que usted no me trae recuerdo, pero sí me ayuda a que en la historia universal tenga que llegar a ese momento muy especial del 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón desembarca en tierras vírgenes, en tierras nuevas, y les reciben los indígenas y lo ven como un dios. Y cuando usted me hace recuerdo a lo que fue el ejército norteamericano que llegó a Potosí para explanar el Patipati a finales de los ochentas, ocurrió lo mismo. La pregunta es, ¿cree usted que en Bolivia continúa existiendo esa especie de homenaje que a veces se le hace a los extranjeros, olvidándonos de nuestra dignidad de bolivianos y como usted acertadamente dice en su opinión en los tiempos que nos está haciendo falta, pero en gran cantidad, valorar nuestra autoestima? ¿Qué opinión tiene al respecto? Y sí, yo creo que sigue esto, doctor, lamentablemente, y en muchos niveles de la sociedad. Por ejemplo, hace años en el Mundial de 1998 jugaban España y Paraguay, y mucha gente haciendo barra por España. ¿Y por qué? Chilabert es un desgraciado. Ah, bueno, es que Chilabert los agarró a puñetazos a los españoles que le gritaron Sudaca en España, puso las cosas en su lugar y es un hablador arrogante, atorrante, etcétera. Pero por eso vamos a hinchar por España. No, 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 es que juega buen fútbol. Pretextos de todo tipo. En el fondo hay muchos, y me consta, no puedo dar nombres, que se creen europeos que han nacido en Bolivia. Me lo han dicho. Somos europeos nacidos en Bolivia. No, hombre, somos bolivianos que descendemos de europeos, tenemos un apellido, pero somos bolivianos. Eso yo lo sentí el año 1991, doctor, cuando llegué a París y a mi compañero de viaje y a mí nos revisaron todo porque teníamos pasaporte boliviano y nos hicieron desvestir completamente para ver si no llevábamos droga. No habían los escáneres que hay ahora.
Entonces ahí uno siente que es boliviano, aunque apellide cualquier cosa. Entonces, se da esto, o sea, no es solamente no solamente son las personas de condición humilde, sino las élites que apellidan Beckenbauer, Schwarzenegger, cualquier cosa que usted quiera, y se creen superiores. Y no son bolivianos o bolivianas. Eso es lo que tenemos que reconocer. Eh, por supuesto, hay que trabajar fuerte en esto. Mire, yo quisiera entrar a lo segundo que quería decirle. Yo estaba buscando cuando empezábamos antes del programa eh, algo del padre Piotr Naurot, un músico polaco, que voy a compartir con usted. Dice, por ejemplo, la música misional de Bolivia es lo más grande que hay en toda América. Ni siquiera potencias como México o Perú podrían competir con este país. Este sacerdote vive en Bolivia, ha investigado, yo escuché una conferencia de él, por eso lo conozco. Quedé impresionado porque mostraba empíricamente, aquí está, esto hay en Bolivia, no tiene nada que envidiar a lo que hay en otras partes del mundo, no solo de América. El que quiere conocer música del mundo tiene que venir a Bolivia en las misiones jesuíticas. Y si seguimos con el tema de la música, por ejemplo, doctor, hablaremos, para hablar de potosinos, de Sabia Andina, el grupo musical, pero en particular Rafael Arias. Rafael Arias, eximio guitarrista, que no tiene nada que envidiar a un montón de guitarristas buenísimos, excelentes que hay en el mundo, pero él es igual. Tiene usted a Humberto Iporre Salinas y su hermano Alberto Iporre Salinas, menos conocido, mi profesor de acordeón en la Academia de Bellas Artes, que a finales de los 60 se presentaba tocando piano y órgano electrónico al mismo tiempo, algo que nadie ha hecho. Había un tenor lírico de extraordinaria voz que murió muy joven, Luis Flores Rollano, murió el año 75, un tenor lírico espectacular. Y otros músicos como Marvin Sandy, no sé, podríamos hablar de un montón, solo hablando de música. Y no solo en la ejecución de instrumentos, también en la composición de melodías, en libros que han dejado escritos. Alberto Iporre dejó muchos libros sin publicar. Sus hijos me han comentado esto, van a ver qué es lo que pueden hacer. Entonces yo digo, por ejemplo, si a uno le gusta Astor Piazzolla, por decirle algo, perfecto, gran músico, ha revolucionado el tango, reconocido a nivel universal. No podemos decir no sirve para nada, pero tenemos lo nuestro. Y si hablamos de otros grupos, en Bolivia tiene usted a Guara, por ejemplo, o Altiplano, que está celebrando en estos días sus 45 años. Y así podemos ver en otros terrenos, en la literatura, lo que ha sido Gesta Bárbara, ¿no es cierto? Es decir, se produce tanto y de tan excelente calidad en Bolivia que no hay necesidad de mirar al resto desde abajo, como si fueran dioses o semidioses. Son seres humanos extraordinarios como nosotros en un montón de cosas. En el partido de fútbol, y esto ya para concluir esta primera parte de la entrevista, en el partido de fútbol en el que lamentablemente Bolivia perdió 3-0 con Argentina, hace algunos días en el estadio Hernando Siles, el comentario generalizado de la población es primero que tiene bronca, que tiene rabia. Pero hay otro aspecto que también tiene relación con lo que estamos hablando y es el hecho de que la Argentina parecía un equipo que jugaba de local y Bolivia se arrinconó. Esa es la palabra que usan muchas veces los comentaristas deportivos. Frente a todo esto que tiene relación con la autoestima, ¿qué es lo que plantearía usted, doctor Derpi, para que a futuro todos en general y por supuesto las nuevas generaciones vayan tomando este aspecto muy en cuenta? Porque no solamente esto de la falta de autoestima se ve en el fútbol, que usted bien ha notado, hay otros campos del ser humano aquí en Bolivia en los cuales lamentablemente pues a veces nos sentimos demasiado disminuidos, si el término cabe, y no debería ser así, porque usted bien lo ha dicho, en materia de música, por ejemplo, tenemos grandes artistas y no tenemos nada que envidiar al resto. ¿Cuál sería su mensaje para la generación actual, para las futuras,
porque este programa lo ven no solamente en Bolivia, sino en muchas partes del mundo y hay bolivianos que sí están interesados en este tema que es muy importante. A ver, me va a permitir antes del mensaje decir un par de cosas sobre el fútbol. Yo estoy muy decepcionado con el fútbol desde hace bastantes años. A tal punto, doctor, que el último mundial no he visto ni un solo partido y con mucha satisfacción, porque yo creo que el fútbol es un negocio macabro en el cual hay muchos intereses económicos que definen muchas veces quién gana, quién pierde, quién es eliminado, quién pasa de fase, etcétera, etcétera. Ejemplos abundan. En ese marco no he visto el partido de Bolivia con Argentina el pasado martes, porque hay otro aspecto que yo creo que el fútbol es el opio del pueblo actualmente, y no solo en Bolivia. El año 2018, durante el Mundial de Rusia, tuve ocasión de estar por cuestiones personales en Europa, concretamente en Croacia y en Holanda, bueno, en Países Bajos, ¿no? Y en ambos lugares he visto el embrutecimiento colectivo de todos viendo el partido de fútbol, cantando, gritando, insultando, en fin, una serie de cosas. Vi, entre otras cosas, la goleada de Croacia a Argentina 3-0 en el anterior Mundial del 2018. Bueno, eh, entonces creo que tenemos que liberarnos de este opio. Y no es reciente esto, también quisiera recordar algo. En 1967, para el 1 de mayo, el presidente Barrientos trajo a Independiente de Avellaneda, que era campeón de América, a jugar un partido en el Estadio Siles con entrada gratuita y se sorteó una casa entre los asistentes. ¿Con qué objeto? De que la gente no vaya a la marcha de la Central Obrera. Entonces, ese es el nivel del fútbol. Pero yo creo que en el caso del fútbol boliviano andamos bastante mal. La dirigencia es un desastre. Eh, los periodistas deportivos, muchos de los cuales nunca han pateado una pelota y se las dan de expertos en el tema, endiosan a quien no deben, ayudan al embrutecimiento colectivo, los propios futbolistas. Entonces hace falta una renovación a fondo en el fútbol. Pero yo creo que, como mensaje, tenemos que ser fuertes, tenemos que salir a jugar de igual a igual, no achuncharnos, no apocarnos y enfrentar las cosas, sabiendo que no estamos en buen nivel. No hay que tener muchas esperanzas, yo creo, de ir al próximo mundial. En eso usted tiene toda la razón. Las esperanzas creo que ya se perdieron, porque esto es cada 4 años, cada 5 años que hay que renovar, que tenemos Y la cada, esperanza y nunca llega nada, ¿no le parece? doctor, cada año en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. Por ahí uno llega a octavos o a cuartos de final como gran cosa, pero nos vapulean en todo lado, a todos, Cambas, Collas, a todos. Sí, es la purísima verdad. Bien, yo le agradezco por esta primera parte de su intervención y una vez más públicamente quiero felicitarlo porque esas columnas de opinión que usted escribe me parecen bastante acertadas. Y Gracias, ahora doctor. quiero hacerle una pregunta aprovechando de su presencia, lo digo con el mayor de los respetos. Hace algunas horas en las ediciones de hoy de periódicos destacados aquí en Bolivia, por lo menos de los que todavía están libres, leo una noticia donde dicen los seguidores del movimiento al socialismo, del ala evista, que no van a permitir que se inhabilite a Evo Morales para participar en las elecciones del 2025, porque de lo contrario dice que van a movilizar a todos los pobres, así entre comillas, a todos los pobres, porque estos, dice, tienen que agradecer de los años de opulencia que han vivido, de los años de su benefactor que han tenido, cuando Evo Morales estaba en el poder. ¿Qué opina usted todo eso? Porque quiero relacionar también con el tema de la Procuraduría General. Hace pocos días se fue un procurador, vino otro, pero el tema es que Bolivia continúa recibiendo la información jurídica de que tiene que pagar dinero por los juicios perdidos. Y muchos de esos juicios son a causa de nacionalizaciones demagógicas en la presidencia de Evo Morales. ¿Qué opina al respecto, doctor David? Porque es un tema del que sí tendríamos que preocuparnos los bolivianos, al margen de preocuparnos también del padrón electoral,
antes que el fútbol. Adelante, doctor. Ah, correcto, efectivamente. Bueno, yo creo que en esta manifestación hecha pública de los seguidores de don Evo Morales, que no van a permitir la inhabilitación de él como candidato para las elecciones del 2025 y que van a movilizar a los más pobres, hay una tremenda contradicción, porque el MAS en general no se cansa de perorar a los cuatro vientos que el gobierno de Evo Morales ha sido el mejor, que el país ha mejorado, que la pobreza ha disminuido. Incluso dijeron que se había erradicado el analfabetismo. Pero hace pocos días un señor que cambia de camiseta cada vez, no voy a decir el nombre, estaba quejándose que hay un analfabetismo del 40% y entre los indígenas. Entonces no habíamos erradicado el analfabetismo. Bueno, entonces digo, este discurso triunfalista, hemos avanzado, todavía no hemos llegado a ser Suiza, ya estamos próximos, no sé qué, no sé cuánto, contrasta terriblemente con esto de que van a movilizar a los más pobres. Entonces, ¿cómo hay todavía más pobres? ¿No es que mucha gente ha salido de la pobreza? Vea cómo mienten en su afán de mostrar éxitos que no han habido y en su afán de amenazar con que los más pobres, los excluidos de este mundo van a movilizarse por el líder espiritual de los indígenas del mundo. En el fondo es una lucha política para el señor Morales vuelva a candidatear el año 2025 utilizando a los pobres que siguen habiendo, utilizando. Esta utilización de los pobres, que no es nueva, que podemos retrotraerla hasta 1952, cuando el voto universal derivó en lo que se llamaba peyorativamente el voto campesino, que consistía en que en el campo todos votaban por el MNR. Ha continuado después, lo hemos vivido con usted, doctor, en las elecciones del 85 y años siguientes, cuando se regalaban cuadernitos, bolígrafos, poleras y una serie de cosas. ¿Y quiénes iban a esto? Los más pobres, los que necesitaban de eso, no sería clamando que necesitaban, pero sí necesitaban y querían tener unos cuantos bienes más. Entonces, esto hay en el fondo una terrible contradicción, pero la evidencia es que el sector evista del MAS y el de Arce han de utilizar a los pobres para sus fines. Por último, quiero preguntarle, ¿qué opina usted de Javier Milei, de esa sorpresa que tiene Latinoamérica cuando después de tantos años de kirchnerismo, desde Perón en la Argentina, hoy aparece una persona, un político de los nuevos, y que prácticamente pretende erradicar y poner a la Argentina en otro sitio? ¿Qué opinión tiene de Javier Milei, doctor Beppe? A ver, no tengo la mejor opinión, le voy a decir, lamentablemente. No, me parece un exagerado. Para empezar, un mal hablado, un loco, a todos manda a la M. Aunque bueno, en Buenos Aires, por lo menos, los argentinos hablan así, ¿no? Che, pelotudo, cabrón, hijo de puta. Pero bueno, este se refiere a todos de la peor manera, incluido al Papa, ¿no es cierto? A muchos les agrada eso, a mí particularmente no. Pero yo creo que está en boga un planteamiento liberal excesivo, que es el que encabeza este señor. También hay en Bolivia. El más notorio es un profesor boliviano que trabaja en Estados Unidos, Antonio Sarabia. Tiene un seguidor que se llama Jaime Dunn, y varios otros que andan escribiendo del Estado como si fuera el diablo, el demonio, desconociendo que el Estado interviene en economía dentro del propio sistema capitalista, como pasó en ocasión de la crisis del 29 y la depresión hasta el 39. El Estado es un mal administrador, hay que eliminarlo. No es así. Yo creo que Milei está captando la atención porque realmente la corrupción del kirchnerismo ha sido brutal y sobre todo porque el gobierno de Alberto Fernández, el otro guitarrero, Alberto Fernández, no ha solucionado el problema económico. Yo tengo contacto con paisanos potosinos que viven en Buenos Aires y que son kirchneristas.
y hablando con ellos me dicen, Alberto no ha solucionado el tema de la inflación, está fatal, está grave. Entonces, claro, frente a esto aparece Milei y con ese lenguaje, ¿no? Barrer a los zurdos y barrer a la casta. Aquí estoy yo, el paladín. Fácil es hablar, doctor. Si este llega al gobierno y pretende llevar a la práctica lo que está discursiando, no va a durar. Pero en el fondo yo creo que hay una cosa que también le escribí en otra columna. Si vivimos en democracia, querido doctor, no se trata de barrer a nadie. Hay que coexistir con el de derecha, el de izquierda, el del centro, de extrema derecha. Hay que coexistir. Hay que hacer política. La política es eso. Y la democracia, sobre todo, es eso. De modo que creo que estos extremos, por muy simpáticos que puedan resultar, hay que mirarlos con cuidado y no embarcarse detrás de ellos. Quiero agradecerle en nombre de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández por su intervención en el programa de hoy, que como dije al comienzo, siempre de manera esporádica estamos, pero no nos olvidamos, nos reencontramos, y no solamente porque somos amigos, porque somos colegas abogados, sino porque somos potosinos. Y Sí, a mí señor. me causa siempre una satisfacción cuando leo sus columnas, al igual que de otros destacados ciudadanos, y la verdad son llamadas de atención que creo que como en el caso de la autoestima, los potosinos, los paseños, todos los bolivianos tenemos que tomar muy en cuenta. En el final, doctor Derpig, quisiera, como siempre, escuchar un saludo para su tierra, porque muchos siempre los recuerdan, y estoy seguro que hay gente que si no ve este programa, pero mínimamente lee estas publicaciones, que reitero, son aproximadas a lo que todos tendríamos que hacer. Su despedida y antes un pequeño mensaje para sus coterráneos potosinos que están en todas partes de Bolivia y del mundo. Bueno, agradecido yo, doctor, por la invitación al programa. Siempre participo con mucho gusto. Creo que entre todos podemos ayudarnos para salir adelante, para mejorar. Tal vez hay que dejar atrás el pesimismo que nos caracteriza a los potosinos. No olvidar el pasado, pero mirar más al futuro, el presente y el futuro para ver cómo hacemos las cosas. Y ya que habló usted de Milei, me gustaría terminar copiando a este caballero. ¡Viva Potosí, carajo! Gracias, doctor, como siempre. Hemos estado conversando hoy en Facetas con el abogado, el potosino Carlos Derpig Salazar, residente en La Paz, Bolivia. Gracias, doctor. Muy pronto nos reencontraremos con otros temas de actualidad y como siempre le digo, su aporte a la cultura y sobre todo a la literatura periodística es muy importante. Gracias, doctor. Que pase un agradable fin de semana allá en La Paz, Bolivia. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su deferencia aquí a Facetas. Volveremos en cualquier momento porque estas son las facetas de la vida.